Buenas noches, mi nombre es Diego Costa y mi trabajo trata sobre la globalización y los impactos en la economía peruana. Comencemos por el contexto actual del Perú. El Perú es un país tercermundista porque carecemos de tecnología, carecemos de muchas cosas y tenemos deficiencias políticas, deficiencias culturales que venimos arrastrando desde muchos años. Sin embargo, no somos los únicos en Sudamérica. Hay otros países que también se encuentran en desarrollo y que también son considerados del mismo rubro. Sin embargo, el más influyente tratándose de este tema de la globalización es la tecnología. ¿Por qué? Para entender esto, primero abarcaremos los vínculos, los principales vínculos comerciales de Perú, que son Estados Unidos, China, Japón, Argentina, Brasil, Alemania. Haciendo un paréntesis en China y Japón, obviamente al carecer de esa tecnología, como ya le había mencionado, tenemos que recurrir a un país que sea potencia en ello. Obviamente estos dos países asiáticos. Entonces, más o menos, entendemos la relación y los vínculos por los cuales son necesarios en este caso. Entonces, vamos a definir lo que es globalización. Globalización, un término muy de moda en realidad, porque no solo es un aspecto tecnológico, como lo he mencionado, sino es un aspecto económico, social, cultural. Es más que nada un cambio, un dinamismo en la estructura total de todo: la economía, la tecnología, el trabajo, los bienes y servicios, el mercado, todo. Eso es globalización. El cambio a mejor, el desarrollo. Eso es a futuro. Entonces, ¿cómo se dio? ¿Cómo se dio la globalización a lo largo de los años en la historia de la humanidad? Dos puntos importantes que yo considero importantes, obviamente, es la aparición de Roma como imperio, su estructura social, la estructura de leyes, la estructura militar, el comercio de Roma, las conquistas, obviamente, hicieron que la globalización sea, en este caso, más arcaica, pero de todos modos, Roma hizo muchos cambios en la antigüedad que, dadas las guerras, tenemos y somos lo que somos ahora. Entonces, el segundo punto es la revolución industrial para mí. La revolución industrial presentó el cambio en la humanidad a raíz de la tecnología, el primer factor importante dentro de la globalización. Pero todas estas teorías apuntan solamente a una postura, que es la división internacional del trabajo. ¿Qué es la división internacional del trabajo? ¿O en qué incide? Más que nada en el libre comercio entre países. Impedir las restricciones internacionales y promover el comercio entre países, más que nada. Entonces, siguiendo con la exposición, tenemos al Perú. Ahora vamos a hablar del Perú. El Perú está ubicado en el centro de Sudamérica, un importante sitio estratégico, de hecho. Podría ser un hub regional, de eso se está hablando mucho en realidad, pero yo voy a hablar más que nada sobre tres puntos importantes, que es la tecnología en el Perú, la economía en el Perú y el trabajo en el Perú. Como lo dije al inicio, la tecnología es deficiente, tenemos muchas carencias en tecnología, porque carecemos obviamente de tecnología. Sin embargo, hay muchos recursos. Existen muchos recursos en el Perú que se pueden explotar. Lamentablemente el Perú no los explota con ayuda obviamente de capital extranjero, de, de tecnología extranjera. Entonces,
el Perú es considerado un país tercermundista, obviamente por esta falencia que es la tecnología. Luego tenemos la economía. En la economía, el Perú ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Venimos en pleno desarrollo, igual que los países de Sudamérica, al crecimiento del PIB de 4.3% anual. Pero a continuación voy a hacer más hincapié en la economía. Quiero tocar primero el tema del trabajo. El trabajo en el Perú se divide en dos, formal e informal. La informalidad de los trabajos en el Perú es un déficit, presenta un déficit al desarrollo de nuestro país. Y una también de las carencias de Sudamérica, conocido como el cáncer de Sudamérica, es la corrupción. Eso es un impedimento para el desarrollo. Ahora tenemos las ventajas de la globalización. Como sabemos, la globalización es importante y es buena, presenta beneficios, presenta ventajas, como que tenemos hoy en día la facilidad de información, la facilidad de poder comunicarse con otras personas a distancia de manera inmediata. Eso ha revolucionado la forma de vivir de las personas, la forma en cómo se ven los negocios, el consumo masivo, la forma de presentar algo frente a otra persona que está del otro lado del planeta, gracias a la tecnología, gracias a la globalización. Entonces, nosotros debemos entender que el mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con ellos, porque obviamente si nos quedamos, los demás van a seguir cambiando y nosotros no. Entonces, la primera ventaja, el Internet. El Internet, medio de comunicación, medio de transporte, los aviones, la forma, el tiempo de transferencia de un objeto a otro, el comercio, las, las formas de preservar la data de una compañía, de una nación, la forma, las estadísticas, todo esto da gracias a la tecnología y a la globalización favorece enormemente a un país y por consecuencia a los países colindantes, o sea, a todos. Es un progreso, un desarrollo conjunto de países. Más allá de eso, tenemos algunas medidas correctivas para el Perú. El Perú tiene una deuda externa que supera los 500 millones. Entonces, el Perú, como medida correctiva, la principal debería ser cautela a la deuda externa, favorecer la producción nacional y en relación a la importación de productos para poder así presentar beneficios en la balanza comercial. Eso es muy importante. Y bueno, llegando al final de la exposición, tenemos conclusiones importantes para el trabajo, dado que la globalización, como ya lo dije, es el cambio que se viene presentando desde los años 90 aproximadamente. No desde los años 90 en sí, pero viene siendo más acelerado desde entonces. Las personas cambian, la estructura laboral cambia, la forma de ver los negocios cambian, el comercio cambia, la economía cambia. Los impactos en el Perú han sido beneficiosos, obviamente, porque la globalización es buena, es un beneficio. Entonces, la conclusión podría ser que básicamente que la globalización es total. Eso hay que entenderlo, ya que no solo se beneficia el Perú, se benefician los países vinculados, como ya mencioné, Estados Unidos, Japón, China. Es una forma de entender un apoyo internacional, por así decirlo. Tú me das tecnología, yo te doy recursos, los explotas y así crecemos los dos. Pero para poder dar un paso más, tenemos que obviamente corregir estas falencias que tenemos.
Tenemos también la globalización política. La globalización política. Los políticos deben fomentar el comercio internacional. Los políticos deben promulgar leyes que vayan acorde a esta globalización, que vayan acorde a este cambio. Entonces, ¿por qué no hacerlo? La solidez macroeconómica. ¿Por qué es importante un país frente a los demás? Porque vivimos bajo la misma esfera. Somos países que cada quien tiene lo suyo, como ya lo dije, como ya lo mencioné antes. Asia tiene la tecnología, normalmente Sudamérica tiene los recursos, luego tenemos el talento humano que está del otro lado del planeta. ¿Por qué debemos presentar solidez? Porque sin embargo, si un país es deficiente como el de nosotros, repercute en los demás. Eso es globalización. Entonces, el descuido de la producción nacional también es una conclusión de mi trabajo. Sabemos que la importación es favorecida en contra de la producción nacional. América Latina y el Perú es considerado un país de tercer mundo. Sin embargo, el modelo económico que ha presentado el Perú en los últimos años frente al Fondo Monetario Internacional es bueno. El Perú se encuentra en fe de poder seguir desarrollando su economía y en fe de poder ir acorde a esta globalización. Gracias.